Comienzo también una serie de videos anexos al curso de filosofía, que es un compendio, el curso de filosofía, de algunos videos que doy fundamentalmente en la universidad, pero en el cual, por cuestiones de tiempo y de estructura de la cátedra, quedan fuera muchos autores muy importantes, que a lo mejor aparecen, pero no vistos con la intensidad o con la dedicación que tendrían que aparecer. Y por eso es que voy a hacer una serie de videos que voy a llamar Anexos Curso de Filosofía, para aquellos que han seguido el curso y que después quieran verlos con profundidad. Y en primer lugar retomaré la parte histórica de ese curso, que es una introducción y una visión antropológica, y en esa parte histórica, luego de ver a los filósofos post-aristotélicos, nosotros ya nos concentramos en la parte antropológica, pero obviamente vienen muchas cosas después, ¿no? Y es así que voy a retomar desde allí, viendo cómo en el siglo I, desde el siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, se da una situación muy particular en Occidente, ¿no? Hay un resurgimiento del espíritu religioso, incluso dentro del paganismo, No estoy haciendo referencias particular a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino también a que ese resurgimiento se da en todo el terreno del paganismo, y viene en la filosofía de la mano del neoplatonismo. Ese neoplatonismo que tiene como uno de los mayores representantes dentro del paganismo a Plotino, también se expresa en pensadores como Filón de Alejandría, que sería un platonismo de raíz judía, y como también obviamente vamos a verlo después como un neoplatonismo cristiano, donde llegaremos luego a un poco más de tiempo más adelante en la historia, a San Agustín. Neoplatonismo, vamos a concentrarnos especialmente en Plotino, es decir, tiene una concepción que retoma el pensamiento de Platón, pero con características muy particulares también, ¿no? Para Plotino, por encima de todas las cosas está el uno, ¿no? Y de ese uno emanan todas las cosas. No hay propiamente creación, sino emanación. Emanan de manera necesaria. Y se van dando las causaciones cósmicas, es decir, es como que del uno emana primero el espíritu del uno, es decir, y del espíritu del uno, es decir, emana el alma del mundo, y del alma del mundo luego emanan las almas particulares, y de allí emanan las cosas materiales. Es decir, es mucho más complejo que esto, pero sintéticamente vemos como que hay una estructura de emanación, en donde Plotino ubica en lugares intermedios de estas causaciones cósmicas, que son mucho más complejas y más largas, a todos los dioses paganos, a los cuales reconoce y revaloriza, pero como subordinados a ese uno que está por encima de todo. El concepto de emanación ve a la materia como si fuera el límite negativo de esa emanación, y con la idea de que así como todo sale del uno, todo volverá al uno. El uno es como el sol, de donde emanan los rayos, ¿no? Y lo más lejano de esos rayos, lo más frío es la materia inerte, pero todo así como sale del uno vuelve al uno, y por eso podemos decir que hay un fuerte panteísmo en Plotino, ¿no? Porque de alguna manera todo es parte de ese uno, y no hay obviamente creación libre y necesaria. Los caminos para acercarnos al uno, plantea Plotino, son por un lado el ascetismo, es decir, por un lado la purificación, porque el hombre de alguna manera tiene que tender a unirse a ese uno. Por otro lado, es decir, además del ascetismo está la filosofía, que nos eleva hacia el uno. El arte, él valoriza mucho más que Platón, ¿no? Su antecesor, el tema del arte, como modo de elevar el espíritu hacia el uno. Pero todas estas cosas, el arte, la filosofía, nos acercan a lo que podríamos decir el espíritu del uno, el pensamiento del uno, donde estarían las ideas, el mundo de las ideas de Platón. Pero para llegar al uno, lo que nos permite elevarnos hacia él es el amor, ¿no? Es una especie de unión amorosa hacia el uno, hacia donde tendemos. En este sentido vemos como hay también un espíritu religioso muy fuerte en el pensamiento de Plotino, y también algunas cercanías, ¿no? Es decir, con el cristianismo, cercanías, no semejanzas, no es lo mismo, ¿no? Nosotros consideramos que, a diferencia de Plotino, cuando nos unamos con Dios en el amor, seguiremos siendo nosotros y habrá una felicidad personal de ese encuentro cara a cara amoroso con Dios. Para Plotino, de alguna manera, después de esta existencia, el hombre se pierde en el uno. Es como una gota de agua que se pierde en el mar y deja de ser el mismo. Sin embargo, vemos cómo este pensador
tiene cosas muy positivas, la idea del uno por encima de todas las cosas, ¿no? Es decir, por encima de todos los dioses, etcétera, etcétera. La idea de emanación, que no es lo mismo que idea de creación, pero está presente. Es decir, Plotino toma lo mejor también de la participación, ¿no? Es decir, de Platón, y prepara de alguna manera el terreno para lo que será la filosofía que más influya en los primeros pensadores cristianos. Los padres de la Iglesia tomarán el pensamiento de Platón, conociéndolo fundamentalmente a través del neoplatonismo en muchos casos, como lugar de encuentro para el pensamiento cristiano y la filosofía grecorromana. Por eso podríamos decir que en los primeros siglos de la era cristiana el pensamiento se estructura a partir de una síntesis entre el pensamiento de Platón, a través del neoplatonismo, y el pensamiento cristiano. Y esa síntesis, el encargado de llevarla a su máxima expresión, sin duda, es en el siglo IV, siglo V después de Cristo, San Agustín de Hipona. Pero de él hablaremos con mayor detenimiento en un video posterior. Para llegar a eso también tenemos que encontrarnos con ese encuentro entre el pensamiento cristiano y el pensamiento grecorromano, que no siempre fue fácil, ¿no? Y que pasó por distintas etapas. En algunos momentos ese encuentro fue muy violento, en lo político las grandes persecuciones, la época de los mártires. Es cierto que de la semilla y la sangre de los mártires surgieron nuevos cristianos por todas partes, pero en lo intelectual hubo un choque entre, por un lado, el gnosticismo, que planteaba que solo el conocimiento nos salva y despreciaba como irracional el cristianismo, y los gnósticos. Por otro lado, aquellas posturas dentro de los primeros cristianos muy duras, como la de Tertuliano, que negaban todo valor a la filosofía, aun cuando Tertuliano termina apartándose de la iglesia, ¿no? Y fundando una secta. Y por suerte, en el medio, un hombre como San Justino y otros primeros padres de la iglesia que entienden que, como dice San Justino, el verbo esparció sus semillas por todos los pueblos, y por lo tanto hay mucho de verdad en el pensamiento grecorromano, en la filosofía, y por lo tanto hay que conocerla, hay que estudiarla, y hay que servirse de ella también para entender mejor nuestra fe. Así nace propiamente la teología, de parte de esto de la patrística, ese primer gran movimiento filosófico-teológico que acompañó todos los primeros siglos del cristianismo, con un montón de representantes, tanto en Occidente como en Oriente: San Gregorio Niceno, San Gregorio Nazanceno, Atenágoras, San Justino, pero donde obviamente el que más se destaca de todos es el que veremos en el próximo video, San Agustín de Hipona. Muchísimas gracias por la atención.